Hermanos, así de pie vamos a continuar estudiando la palabra del Señor en el libro de San Lucas, en el capítulo 2. Vamos a estar mirando estos versículos en el capítulo 2. Este es un evangelio maravilloso, ¿no? El libro de San Lucas. Y ya después del servicio, o más bien antes de salir, vamos a compartir con ustedes algo muy importante referente al libro de San Lucas. Lucas capítulo 2, y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el capítulo 2, y vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por este momento que tú nos permites de venir a este lugar, Señor, para continuar aprendiendo de tu palabra. Y como siempre pedimos que sea el Espíritu Santo, Señor, quien esté con nosotros, en nosotros, y que tu palabra que ha sido revelada en las Escrituras, Señor, que así sea predicada, enseñada para el crecimiento y la madurez de los creyentes y para el conocimiento del Evangelio en las personas que no te conocen, Señor. Te damos gracias en este día, Padre, en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, pueden sentarse, hermanos, y vamos a enfocarnos en los versículos del 1 al 14, compartiendo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que en el tiempo de Navidad, casi de lo que yo recuerdo, todas las Navidades siempre hemos compartido el mensaje principal del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a hoy el mensaje va a tener sabor a Navidad. Amén. Navidad en septiembre. ¿Cómo la ven? Interesante que en la tienda, me parece, mi tienda favorita donde voy, Casco, creo que desde julio, agosto ya tienen todo de Navidad. Se prepara, ¿no? Pero estamos hablando del nacimiento tan importante como mencionamos, que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo dividió la historia de la humanidad de antes y después de Cristo. Y está un poco complicado, por ejemplo, el primer año estamos en el año 2024, y entonces se supone que el primer año, se supone que es el nacimiento de Jesús, pero está muy complicado, pero el año exacto más bien es el año 6 después de Cristo. No lo voy a explicar porque está muy complicado eso. Pero sí, el nacimiento dividió la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo, porque este es el nacimiento de nacimientos, hermanos. El Mesías prometido en las Escrituras, el Salvador del mundo, nacería, el Dios manifestado en carne, el Verbo hecho carne, que Él es la esperanza para todo pecador, la esperanza para cada uno de nosotros, que en otro tiempo, dice la Biblia, que estábamos en tinieblas, no estaba la luz de Cristo, pero gracias al Señor, amén, que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Estaba leyendo que el gran predicador, que muchas veces yo lo he citado aquí, porque leí varios de sus libros en mi juventud, a Charles Spurgeon, y a la edad de 20 años, o sea, un joven, Charles Spurgeon, él predicó en el mayo de 1855 y predicó un sermón que lo tituló El Nombre Eterno, y él dice lo siguiente, dice: no podemos renunciar nunca a ese nombre. Dejemos que el unitario tome su evangelio sin una deidad en él. Dejemos que niegue a Jesucristo, pero mientras los cristianos, lo dice él, los verdaderos cristianos vivan, mientras nosotros gustemos que el Señor sea lleno de gracia y tengamos manifestaciones de su amor,
visiones de su rostro, susurros de su misericordia. Y luego él dice, seguiremos de su afecto, promesas de su gracia, esperanzas de su bendición. Dice, no podemos cesar de honrar su nombre. Amén. No podemos cesar de honrar su nombre. Y cuando él terminó ese sermón, dice, que yo perezca y que el nombre de Cristo permanezca para siempre. Jesús, 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 que sea coronado Rey de todo. Y luego él dice, no me oirán decir ninguna otra cosa. Estas son mis últimas palabras por el momento. Y él termina diciendo, Jesús, 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 que sea coronado Rey de todo. Amén. En verdad Jesús merece todo honor, toda gloria, toda exaltación. Jesús es su nombre, que significa Jehová es salvación. Y Mesías es su título en hebreo, que es Meshiach. Cristo es su título en griego, que significa su ungido. Y Salvador es su misión. Esa es la misión de Cristo, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Y nosotros estábamos perdidos, sin Cristo, sin esperanza. Y el nombre Señor en hebreo es Adonai, que significa que Él es el Señor que posee todo, dueño de todo, Señor de todo, autoridad de todo, poseedor de todo. Jesús, nuevamente, es el nombre que es sobre todo nombre, como muy bien nos dice Filipenses en el capítulo 2 del verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús, y lo dice, se doble toda rodilla de los que están en los cielos. En los cielos hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines. Y luego en la tierra y debajo de la tierra. Debajo de la tierra podemos decir físicamente, o en lugares donde están los demonios. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Por eso cuando bautizamos a las personas, invocamos el nombre de Jesús. El nombre de Jesús, los demonios tiemblan. Amén. El nombre de Jesús aún dice que los vientos le obedecen. Hay salvación en el nombre de Jesús. Hay sanidad en el nombre de Jesús. Cuando nosotros oramos por los enfermos y decimos en el nombre de Jesús, de acuerdo a tu voluntad, hay sanidad, hay salvación. Romanos dice que si confesares con tu boca, entonces tenemos que hacer una confesión pública. Amén, una confesión pública que Jesús es el Señor. Pero no solamente decir tú eres el Señor, sino que tenemos que hacer una confesión continua, no nomás de expresión de palabras, sino de una manera que vivimos cada día sabiendo que Él es el Señor de nuestras vidas. Y creyeres en tu corazón, hay una confesión, hay una creer, que tenemos que creer. Por eso decimos, cuando vienes a Cristo tienes que venir en fe y en arrepentimiento. Dice, si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la salvación depende también de nuestra confesión, de nuestra creencia, de un arrepentimiento. Y Dios quiere salvar a los que están en las tinieblas. Hay multitudes que están en el reino de las tinieblas y Dios quiere que todos ellos vengan a un verdadero arrepentimiento. El día jueves teníamos aquí como 10 jóvenes. El predicador invitó a los que no conocían a Cristo y miramos como 10 jovencitos aquí venir a este altar. Qué bendiciones ver a las almas cuando ellos vienen a Cristo nuestro Salvador. Entonces el escritor Lucas aquí empieza diciendo, en aquellos
días. Entonces, para entender estos pasajes es importante conocer un poco de lo que estaba pasando en aquellos días. ¿Cuáles eran las condiciones en aquellos días? ¿Quién estaba en el poder político? ¿Cómo eran aquellos días? Y en primer lugar debemos de saber que 300 años antes de Cristo, Alejandro Magno, Alexander the Great, que un griego, uno de los generales más grandes y genios que jamás ha existido, a la edad de 30 años, o sea, 300 años antes de Cristo, a la edad de 30 años, él había conquistado casi todo el mundo. Casi todo el mundo. Y por causa de esa conquista, entonces el idioma griego es el idioma de aquel entonces. Entonces todo el mundo hablaba en griego. Entonces, por lo tanto, la gente se comunicaba con facilidad. O sea, nomás un idioma que era más común allí. Entonces, además, la gente, entonces estamos mirando como una preparación de todo lo que iba a venir. Además de eso, los romanos, ellos hicieron carreteras, muy buenas carreteras en aquel entonces. Entonces, por el hecho de que había buenas carreteras, la gente se movía con más facilidad. Era como una preparación, hermanos, que el Dios del cielo ya estaba mirando el día y la fecha cuando Cristo nuestro Señor iba a nacer. Además, la gente ya para ese tiempo estaba disfrutando un tiempo de paz. Por varios años no había guerras. Y claro, los romanos usaban la espada para todos aquellos que se rebelaban contra Roma. Pero por otro lado, los judíos, ellos ya estaban cansados de los romanos. Ellos estaban esperando a uno que viniera a liberarlos del imperio romano. Ellos estaban esperando prácticamente como un rey. Uno que iba a conquistar. Uno que iba a venir con una espada. Pero a su sorpresa, Jesús no se apareció así, no vino como ellos anticipaban. Y lo más triste es que los judíos no lo reconocieron y no lo recibieron. Como dice San Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo triste, hermanos, que por tantos años, miles de años, ellos estaban esperando, los profetas anunciaban al Mesías, lo estaban esperando, no lo reconocieron, no lo recibieron. Y dice, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en aquellos días, pareciera como si muchos aspectos ya estaban preparados para la venida. Amén. Es decir, muchos de los eventos, personajes, estaban siendo puestos para la venida del Mesías. Reconocemos algo muy importante, que el Dios de la Biblia es quien pone y quita reyes. El Dios de la Biblia es el que pone y quita reyes. El Dios de la Biblia controla los tiempos. El Dios de la Biblia controla la historia y el destino de las naciones. Porque es Dios a través de todos estos años quien ha movido todo, hermanos. El Dios es quien está orquestando los eventos y acontecimientos que nosotros ni cuenta nos damos. Pero detrás de la escena es Dios quien está moviendo todo esto para llevar a cabo sus planes. Por lo tanto, nosotros podemos confiar, y especialmente hoy en día, que en Estados Unidos está todo el mundo en menos de 2 meses, en poquito más de 2 meses, un nuevo presidente, o no sabemos cómo, sí, un nuevo presidente. Entonces, especialmente los cristianos estamos en esa, ¿quién será? Recordemos nuevamente que es Dios quien pone y quita reyes. Y Dios puede permitir reyes impíos para llevar a cabo sus planes. Amén, es la realidad.
Dios puede permitir reyes impíos para llevar a cabo sus planes. Pero nuevamente, podemos confiar en ese Dios maravilloso. Debemos confiar. No importa los tiempos que estamos pasando, hermanos. Debemos confiar en ese Dios maravilloso que nos va a ayudar. Porque hay gente que se desespera, hay gente que se descontrola. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No, Dios está en los cielos. Él tiene todo el control. Y miramos allí, el versículo 1 dice: aconteció que en aquellos días, dice Lucas, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, para su información, Augusto César fue el primer emperador romano desde el año 31 antes de Cristo hasta el año 14 después de Cristo. Pero su nombre verdadero era Cayo Octavio. Cayo Octavio, pero Cayo Octavio, él derrotó el último enemigo que Roma tenía. Entonces, por esa gran derrota, el Senado romano lo exaltó y le dio un título diferente, que le pusieron el título de Augusto, que Augusto significa el exaltado, el digno de reverencia. Pero este Augusto, Cayo Octavio, era el hijo adoptivo de Julio César. Entonces, Augusto César era el hombre más poderoso, no de Roma, sino de toda la tierra. En ese ambiente, en esas condiciones, quien estaba gobernando, vino y nació Jesucristo. Entonces, Augusto César decretó, ¿para qué? Para que hiciese un censo. Entonces, cada 14 años se llevaba a cabo un censo con el fin de reclutar a hombres para el servicio militar. Además, el propósito era para un conteo de los ciudadanos romanos. Los judíos eran exentos de prestar servicio al ejército romano. Pero también, y esto no nos va a gustar, el propósito también de este censo era para reclutar impuestos. Era para recaudar los impuestos. Entonces, los impuestos, hermanos, los taxes, eran parte del diario vivir en Roma. ¿Y sabía usted que durante la época de Roma, solo por respirar y gozar la paz romana, se pagaban impuestos? ¿Cómo la ve? Pagaban impuestos por, como ya mencioné, Roma había construido unas muy buenas carreteras. Y usted puede mirar algunos documentales y puede mirar de la manera que hicieron esas carreteras. Entonces, pagaban impuestos. Y para su información, Jesús mismo no se opuso, amén, a los impuestos. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Dad a César lo que es de César. Alguien dijo, oh, que no hubiera dicho eso. Qué bueno que Jesús no hubiera dicho eso. ¿Por qué tuvo que Jesús decir esto? Porque Jesús como humano también reconoció la institución del gobierno, hermanos. Así es que no nos quejemos, seguiremos pagando impuestos hasta el día de nuestra muerte. Amén. Ahora, el versículo 4 dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Recordemos que José y María vivían en Nazaret, pero por el hecho de que José venía de la genealogía de David, entonces cada quien tenía que regresar a la región. En este caso, David tuvo que regresar a la región de Judea, a una ciudad llamada Belén. Amén. Y creo yo, hermanos, que esta es ninguna casualidad. Esta es ninguna casualidad que a Augusto César se le hubiera ocurrido hacer el censo. Amén. Porque nuevamente recordemos quién está orquestando los eventos de la historia. Es Dios mismo.
Amén. Como mencionamos, Él quita y pone reyes. Miren lo que dice Daniel 2:21. Dice, Él muda los tiempos. ¿Quién es? Es Dios. Y las edades, y lo dice, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Es decir, el Dios del cielo, Él es el que cambia los tiempos. Él puede quitar y poner a cualquier rey. Puede hacer a un rey como Él quiere, hermanos. Entonces no es ninguna casualidad de esto. Amén. José y María están viviendo en Nazaret. Entonces Belén está como 70 millas al sur de Nazaret. Amén. Entonces, pero si notamos algo, que el profeta Miqueas profetizó 750 años antes de Cristo, que Belén sería la ciudad donde nacería el Salvador. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Amén. Entonces el Dios del cielo está moviendo ahí todo. Solamente no es ninguna casualidad que a Augusto César se le ocurre. Amén. No es Dios quien está moviendo todo esto. Y alabamos a Dios porque su palabra se cumple tal como así el Dios del cielo lo dice. Y es asombrante, hermanos, al examinar las profecías en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, que se cumplieron en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se profetizó, como ya mencionamos, se profetizó dónde iba a nacer. Se profetizó que Jesús nacería de una virgen. Amén. Se profetizó que tenía que huir de Egipto. Se profetizó que su pueblo lo iba a despreciar. Se profetizó su entrada triunfal, que fue traicionado, que sería vendido por 30 piezas se profetizó eso, hermanos. Y podemos continuar y continuar mencionando, solamente mencioné unas 7 profecías del Antiguo Testamento. Hay 300 profecías, hermanos. Hay más de 300 profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5 dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada, por la cual, dice, estaba encinta. Entonces, nuevamente, Belén estaba al sur de Nazaret, que Belén significa casa de pan. ¿Se recuerdan lo que dijo Jesús? Yo soy el pan del cielo. Amén. Yo soy el pan de vida. Jesús es el pan de vida, hermanos. Entonces, imagínense ustedes de María, y María está esperando un bebé. Está encinta y tener que moverse 70 millas. No tenía los medios de transportación. Imagínense usted, hermanas que ustedes conocen, embarazadas y ya están a punto de dar a luz, lo difícil. Y versículo 6 dice, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ahora, y la gran pregunta que todos se han hecho es, ¿en qué fecha nació Jesús? La gran pregunta, amén, que todo mundo se hace. ¿En qué fecha nació Jesús? Y la respuesta es, nadie sabe. Nadie sabe el día de su nacimiento. No se registró la fecha de su nacimiento. Entonces la pregunta es, entonces, ¿por qué todo mundo celebra el día 25 de diciembre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Por tradición es la respuesta. Porque a partir del
cuarto o quinto siglo posiblemente, tradicionalmente, los cristianos empezaron a celebrar el nacimiento de Jesús. Y nuevamente, la realidad es de que nadie sabe la fecha. Amén. Lo importante es saber que Jesús nació. Jesús nació. Amén. Y lo importante es saber que Jesús ahora ha nacido, está en nuestro corazón. Porque no es tan importante saber la fecha de su nacimiento, pero sí es importante que Él habita en nuestro corazón. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora, con respecto a su resurrección, la resurrección sí podemos saber con exactitud. Bueno, de acuerdo a los comentaristas, dicen que Jesús resucitó dentro del el 14 o 15 del mes de marzo o abril. Así están. O algunos han dicho que el día 3 de abril. Nuevamente hay diferentes comentarios. Amén a eso, amén. Creo que no vamos a discutir por esto. Pero sí, Cristo sí resucitó de los muertos. Amén. Y por eso cada día de resurrección aquí hacemos mucho ruido de su resurrección. Porque es muy, muy importante. Ahora miremos en Isaías 7:14. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Y aquí que la Virgen concebirá. Fue concebido por el Espíritu Santo. Amén. Eso es muy importante. Fue concebido por el Espíritu Santo y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa, Emmanuel significa Dios con nosotros. Un Salvador. Ese es el mensaje de toda la Biblia. Es salvación y de un Salvador. Solo hay un Salvador. Solo hay un Señor. Solo hay una manera de salvarse, como nos dice en Hechos 4:12, que en ninguno otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, durante la dispensación, que podemos llamarlo así, la dispensación de la gracia que empezó en Cristo, y todavía estamos en ese periodo que se llama la dispensación de la gracia, Jesucristo sigue siendo el Salvador del mundo, amén. Pero al terminar la dispensación de la gracia, la misión de Salvador, entonces el Señor es su misión de salvar, y ahora se va a convertir en ¿qué? En juez. Entonces ahorita Jesús está cumpliendo, está llevando a cabo su misión es de salvar a los pecadores. Pero se va a cerrar ese tiempo de la gracia, y ahora el Señor que era Salvador ahora se convertirá en un juez que juzgará a los pecadores. Amén. En 2 Timoteo 4:1, porque la función de un juez es para sentenciar o traer condenación al que es culpable. Y todos somos culpables, hermanos. Todos somos culpables de haber crucificado a Jesús, porque fue nuestro pecado que lo llevó en la... Pero por medio de Cristo y ese sacrificio, por su redención, ahora somos salvos. Bendito sea su nombre. Entonces, 2 Timoteo 4:1 dice que Él será el juez que juzgará a los vivos y a los muertos. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Dice, que juzgará. ¿Quién va a juzgar? Jesucristo. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Es una gran verdad, hermanos. Versículo 7 dice, continuemos allí en Lucas 2:7, dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales
esa palabra primogénito, entonces eso nos dice que María tuvo más hijos, amén. Si Jesús fue el primogénito, entonces María después tuvo más hijos, entonces María dejó de ser virgen, amén. Amén. Gloria al Señor. Y aquí nos dice que lo acostó en un pesebre. Entonces es importante saber que Jesús, el Rey del universo, el Rey de Reyes, Él no vino a nacer en un palacio. Amén. O sea, no vino a nacer no nació en un palacio. No nació en una cuna cómoda, en una casa. Amén. El lugar de su nacimiento fue un lugar muy humilde. Porque José y María eran personas muy pobres. Y el pesebre, yo sé que todos miramos las tarjetas de Navidad y luego presentan el pesebre muy bonito, ¿no? Las vacas allí, el pasto y todo el mundo muy alegre. Se mira muy bonito, ¿no? Muy calientito allí, el pasto y todo eso. No es así, hermanos. No es así. Era un lugar como una cueva, oscuro. Nada de eso, hermanos. Un lugar sucio. Era una cueva allí donde se metían los animales. Entonces, nada de eso, hermanos. Pero es maravilloso de cómo el Dios del cielo usa lo más pobre de este siglo, lo más vil, lo despreciable, dice que para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Y ahora dice, nació en un pesebre, dice, ¿por qué? Porque no había ¿qué? Lugar para ellos, ¿dónde? En el mesón. Entonces, por el hecho que el censo, entonces la gente durante esa época estaban viajando, todo el mundo viajando. Y el mesón era un lugar donde solamente 4 paredes, no tenía techo. Entonces, cuando la gente viajaba, entonces ahí se refugiaban en el mesón, en un lugar así. No era ningún hotel, Motel 6, nada de eso. Pero aún ni en ese lugar encontraron para que naciese. So, andaban buscando, ni allí, dice, no hubo lugar en el mesón. Y el versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ahora, Belén estaba cerca de Jerusalén y las ovejas que se sacrificaban, recordemos que en el templo había ovejas que eran sacrificadas, amén, por los pecados del pueblo, amén. Entonces, los corderos que se usaban en el templo, esos corderos tenían que ser sin mancha, sin contaminación. Entonces, es posiblemente estos pastores que estaban velando sus rebaños eran las ovejas que serían usadas para el sacrificio, no sabiendo ellos que el Cordero de Dios había nacido, ese Cordero que iba a ser sacrificado. Aleluya. Bendito sea su nombre. Amén. Y versículo 9 dice, y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. ¿Quién no va a tener temor, hermanos? A la medianoche allí cuidando los rebaños. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Hermanos, son nuevas de gran gozo para todos nosotros. Parece como Navidad, ¿no? Cuando decimos esto, porque siempre lo decimos en Navidad y pues sí, estamos aquí, el sabor a Navidad de este mensaje, hermanos. Hermanos, el evangelio que nosotros predicamos son buenas de gran gozo para todos nosotros. Son buenas noticias. Todo aquel que predica el evangelio trae buenas noticias al pecador. Profeta Isaías dice,
Cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas. Si usted lleva alegres nuevas, si usted habla con un pecador, hermosos son sus pies, del que anuncia la paz. Pero no anunciamos la paz temporal, que no hay guerras. No. Es una paz que Cristo internamente ofrece al corazón. Por medio del Evangelio. El Evangelio se predica y trae paz. Como Jesús dijo, mi paz os doy. Amén. Mi paz os doy. No como el mundo la da. Esa es una paz que Cristo ofrece. La paz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos el gran privilegio de anunciar al mundo que Cristo es el que vino, Jesucristo. Él vino a este mundo. Que Cristo salva, que Cristo murió, que Cristo resucitó, que Cristo viene pronto, que Cristo es el Señor. Que os ha nacido hoy las buenas nuevas en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. O podemos decir, un libertador. Pero no un libertador político como ellos estaban esperando, sino que un libertador que Cristo te hace libre del pecado, libre de la esclavitud del demonio, del Satanás, que verdaderamente Él nos ha hecho libres. Nació el Salvador del mundo, donde Dios tomó un velo de carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. Entonces aquí Juan describe al verbo hecho carne, que habitó entre nosotros. La persona de Jesús, no solamente él era un personaje humano impactante. Había una gloria dentro de ese velo de carne. No era de un hombre como nosotros. Era más que un hombre. Aunque tenía la naturaleza humana, pero era más que un hombre. Porque dentro de él estaba la divinidad, algo divino. Había una gloria maravillosa, como la gloria de Dios mismo, que estaba lleno de gracia y de verdad. Y vamos a concluir aquí en el verso 12. Dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel, y ahora se une una gran multitud. Hay ángeles, pero a estos ángeles se une una gran, imagínese usted, imagínese estos pastores que están a la medianoche. Entonces, mirando esa gran multitud de ángeles en el cielo, que se unen, dice, multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Entonces, esta gran multitud, o sea, visualiza, hermanos, esta gran multitud, entonces decían, gloria a Dios en las alturas. Era como de muchas aguas, o sea, la voz resonante, gloria a Dios en las alturas. Qué tremendo esto, hermanos. A la medianoche, escuchar estas voces, grandes voces, y en la tierra paz, buena voluntad. Se llegó el día, se llegó ese día, el día de redención, el día para la esperanza, para el pecador. Ahora se llegó ese día, que ese nombre, que es sobre todo nombre, después de tantos años esperando el Mesías ha llegado, donde toda rodilla se doblará
en el cielo. Jesús tiene, y aquí Jesús tiene todo el dominio, hermanos, en el universo. Toda autoridad, todo principado, todo poder, señorío, todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Vamos a estar de pie, hermanos. Démosle gloria, alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabemos al Señor.